Hola a todos y a todas, mi nombre es Carlos Arribas, también me llaman Carloco y me dedico a contar cuentos e historias. Y precisamente es lo que voy a hacer ahora, gracias a la Biblioteca Provincial de Málaga, vuestra biblioteca. Así es que estoy muy, pero que muy contento de poder llevaros algunas de las historias que hay en mis estanterías a vuestros oídos. Y todo va a comenzar ya. Y es que sabéis que entre estanterías no hay tonterías. Entre estanterías no hay tonterías. Todo lo contrario, hay historias apasionantes, como esta de aquí, la de Alicia Patapán. Alicia Patapán era una niña a la que le encantaba jugar. Le encantaba jugar en la calle, sobre todo. A Alicia Patapán, todo hay que decirlo, no le gustaban demasiado los libros. Y eso que siempre le estaban diciendo lo mismo. Alicia, coge un libro, Alicia, coge un libro, Alicia, coge un libro. Pero ella no había sentido la necesidad de hacerlo. A ella le gustaba jugar en la calle. Aquel día, Alicia Patapán se despertó y se dispuso a irse a la calle a jugar, pero cuando se asomó por la ventana, vio que el tiempo no invitaba demasiado a ello. Estaba lloviendo, había truenos y relámpagos y un viento que hacía caer las ramas de algunos árboles. Así es que a Alicia no le dejaron salir y se tuvo que quedar en el cuarto. A Alicia Patapán se puso a jugar con sus cosas, pero pronto se aburrió. Ya estaba aburrida de tener siempre los mismos juguetes. Y allí, dando un paseo por su cuarto, vio aquella estantería. Y entonces decidió, bueno, voy a coger uno de esos libros. Cuando Alicia cogió aquel libro, vio aquella cubierta, aquella portada, dijo, ya, muy bonito. Y cuando abrió la primera página, se aburrió, bostezó y estuvo a punto de dejarlo, pero le dio otra oportunidad. Pasó la página y cuando la historia comenzó, a Alicia se le pusieron los ojos así, más abiertos. Ya ni siquiera escuchaba el sonido de la lluvia cayendo fuera y ya incluso sentía que sus ojos no podían dejar de mirar esas páginas. Al pasar la siguiente de las páginas, ya no pestañeó y los ojos se le pusieron grandes, brillantes. Y lo creáis o no, sé que los pequeños me vais a creer. Alicia Patapán cayó dentro de aquellas páginas. Y cayó dentro de las páginas del propio libro que había cogido. Lo que quizás no sabéis es dónde fue a parar. Alicia de repente se encontró en mitad de un bosque. En un bosque con árboles muy altos, Alicia comenzó a caminar y inmediatamente se dio cuenta de que todos los animales, conejos, pájaros, insectos, todos los animales que allí había, estaban dormidos. Alicia pensó, qué raro, he llegado a un lugar donde todo el mundo duerme. Y entonces vio que había una especie de camastro en mitad de los árboles y allí, sobre aquel camastro, dormía una chica joven. Alicia se acercó, quería saber qué hacía esa chica allí dormida en un lugar donde todo el mundo dormía. Se acercó, le tocó en la pierna y le dijo, perdona, ¿puedes despertar? De repente aquella joven se despertó, abrió los ojos y dijo, ya ha llegado mi príncipe, ya ha llegado mi príncipe, ya ha llegado mi príncipe. ¿Qué príncipe? Dijo, yo soy Alicia Patapán. Pero, ¿cómo que Alicia Patapán? Estoy esperando a mi príncipe azul. Tiene que llegar con un caballo, bajar de él y darme un beso y así me despertaré. Pues yo no soy ningún príncipe, soy Alicia Patapán. Y aquella chica empezó a enojarse. Ya me he enterado de que no eres mi príncipe, pero tiene que llegar mi príncipe. Soy Aurora, la bella durmiente, y así es el cuento. Y entonces Alicia dijo, pues así será el cuento, con pan y pimiento, pero yo no soy un príncipe, soy Alicia Patapán. Y aquella chica se enfadó tanto que se le pusieron los pelos así, escaldados hacia arriba, y dijo, pues vete de aquí, estoy esperando a mi príncipe, me vas a estropear el cuento.
Y entonces Alicia corrió y corrió y corrió, porque estaba viendo que aquella chica se enojaba de verdad. Y corrió y corrió y corrió, dejó atrás los árboles y llegó a otra página del libro. Sí, a otra página del libro, llegó a una casa. Y en aquella casa había una puerta. Alicia Patapán entró y vio que en la cama que había en mitad de aquel salón parecía que era una abuela. Así es que Alicia Patapán se acercó, pero inmediatamente vio que, aunque llevaba ropa de abuela, no parecía ser una abuela normal y corriente, y le dijo: «Abuela, ¿tienes unos ojos muy grandes?» «Sí, es para verte mejor». «¿Ya? Abuela, ¿y tienes unas orejas muy grandes?» «Sí, es para escucharte mejor». «¿Ah? ¿Y tienes una boca muy grande con pelos y muchos dientes?» Y entonces sí, el lobo saltó de aquella cama y dijo: «¡Basta! ¡Es para comerte mejor, Caperucita!» Dijo: «Pero si tú no eres Caperucita, tú no vas vestida de rojo, ¿quién eres tú?» «Soy Alicia», dijo ella, «Alicia Patapán». No puede ser, estoy esperando a Caperucita Roja». «Pues yo soy Alicia Patapán». «Bueno, me da igual, me vas a servir de la misma manera, te pienso comer». Y entonces aquel lobo abrió su boca y fue a cerrarla sobre la cabeza de Caperucita, no, de Alicia Patapán. Y Alicia, que no quería ser engullida por ningún lobo, corrió y corrió y corrió y corrió, saliendo de la casa y atravesando de nuevo aquel bosque. Lo creáis o no, sé que los pequeños me vais a creer. Alicia Patapán cruzó todo el libro, cruzó todas las páginas y llegó a la última. Cuando llegó a la última, estaban unas calles, cuando escuchó una voz. «¡Tss, tss! Niña, escúchame con atención. Cuando lleguen y te pregunten, tienes que responder que todo esto pertenece al Marqués de Carabás». Alicia inmediatamente miró hacia donde venía esa voz y vio un gato que llevaba botas. Un gato con botas. «Esto todo pertenece al Marqués de Carabás, ¿lo has entendido, niña? Si no, la habrás hecho buena». Y Alicia dijo: «¿Pero yo por qué voy a decir eso, gato con botas? ¿Eso es una mentira?» No. Eso es verdad. Todo lo que hay aquí pertenece al Marqués de Carabás, incluida tú». «No», dijo Alicia Patapán, «eso no es verdad. Yo no pertenezco a nadie, y menos al Marqués de Carabás. Eso es una mentira, y no se pueden decir mentiras». El gato con botas se rió y dijo: «Niña, en los cuentos se pueden contar mentiras». Y Alicia dijo: «Sí, se podrán contar mentiras, pero yo no soy de ningún cuento». «¿Cómo?», dijo el gato con botas, «¿que tú no eres de ningún cuento? Pues entonces, ¿qué haces aquí? ¡Lárgate!». Y con su pequeña zarpa de gato agarró la oreja de Alicia Patapán y ¡shoo!, la lanzó hacia arriba. Y Alicia Patapán, lo creáis o no, sé que los pequeños me vais a creer, llegó al mismo cuarto, a su cuarto, justo delante de aquella estantería. Alicia en ese momento cerró el libro y, con los ojos como platos, pensando en la aventura que acababa de vivir, dejó el libro en su estantería y salió a jugar, porque había dejado de llover, había dejado de haber relámpagos y truenos y el viento había cesado. Sin embargo, mientras jugaba en la calle, pensaba que en cuanto llegara a su casa, de nuevo, iba a coger otro libro para ver si vivía una aventura tan emocionante como aquella. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Recuerdo cuando yo era pequeño e iba al colegio, que tenía una asignatura que era música, y en esa asignatura tenía que tocar un instrumento. Este instrumento era la flauta. Realmente se me daba regular. Y en mi casa éramos muchos hermanos, así es que imaginaros mi madre y mi padre cómo estaban de tanto escuchar a niños aprendiendo a tocar flauta.
La historia que os voy a contar es de una niña que también tenía una asignatura de música y que también debía de tocar un instrumento en clase. Sin embargo, este no era la flauta, era el violín. Se llamaba Verónica. Y Verónica quiso aprender bien a tocar ese instrumento. Así es que sus papás le compraron un buen instrumento y le pusieron a practicar. Debéis de saber que cuando Verónica tocaba aquel instrumento, lo hacía realmente mal, porque así son los inicios. Era muy difícil y a Verónica no le salía ninguna música que fuera bonita. Todo lo contrario, lo único que salía era ruido. Sus padres se tapaban los oídos. Los vecinos salían al balcón a gritar que se callara esa niña con aquel instrumento y aquel chirrido. Y poco a poco, Verónica fue practicando. Debéis de saber que a Verónica le pusieron muchos profesores particulares que iban a su casa a enseñarles, pero todos lo daban por imposible. Aquella niña no aprendía. Pero sin embargo, Verónica no se rindió. Verónica no abandonó su sueño de llegar a tocar aquel violín y siguió practicando y practicando y practicando, y al cabo de las semanas, los meses e incluso de un par de años, aquel instrumento ya no emitía aquel ruido tan desagradable. Sonaba una música, una melodía que debéis de saber era bonita. Sí, tan bonita que Verónica, cuando la hacía, sintió que ya estaba preparada para dar un concierto. Así es que Verónica animó a sus papás a organizar una comida en el campo y allí invitaron a un montón de amigos, de vecinos que ya no se tapaban los oídos para gritar eso de «cállate, Verónica», y llamaron a la familia y además gente. Y allí, en el campo, cuando estaban terminando de comer, Verónica sacó su violín y dijo «voy a daros mi primer concierto». Verónica se dispuso a tocar el violín. Y debéis de saber que la música que salió del violín de Verónica era tan bonita, pero tan triste, pero tan bonita, que todos los asistentes a aquella comida, a aquel concierto, comenzaron a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar de lo bonita y de lo triste que era la música. Verónica no estaba para ver aquello. Verónica estaba totalmente concentrada en su música, estaba emocionada de lo bien que lo estaba haciendo. Y cuando vio que todo el mundo había llorado, Verónica se puso muy contenta, pensando en que habían llorado de la emoción. Ese, como digo, fue el primer concierto que dio Verónica. El segundo concierto que dio fue en el colegio, cuando se enteró el director de la escuela que Verónica sabía tocar el violín y organizó allí un concierto para padres, madres, familiares, compañeros de Verónica, profesores. Y todos llenaron aquel salón de actos del colegio. Verónica salió al escenario y allí comenzó de nuevo a tocar aquel violín. Y debéis de saber que Verónica estaba tan concentrada en su música que no se dio cuenta cómo la gente, al escuchar aquella melodía tan bonita, pero tan triste, comenzaron a llorar y a llorar y a llorar. Verónica, al abrir los ojos, vio que todo el mundo había llorado y pensó que lloraban de la emoción de aquel violín y se puso muy contenta. Y así, poco a poco, Verónica fue dando conciertos en su ciudad. Al principio lo hacía en los colegios, después en salones de actos, de teatros, de bibliotecas, y poco a poco Verónica fue siendo conocida en la ciudad. Ella y, por supuesto, su violín. Hasta que un día en uno de esos conciertos había un representante de músicos famosos y le pidió que firmara en un papel que le iba a hacer famosa en el mundo entero. Y así sucedió. Poco a poco, Verónica fue conocida en todo el mundo y en todos los lugares donde tocaba el violín ocurría lo mismo. La gente, al escuchar la melodía tan bonita y tan triste y tan bonita, comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Pero un día, cuando Verónica estaba tocando en un escenario, aquella melodía tan bonita y tan triste y tan bonita, de repente paró de tocar.
Todo el mundo se quedó expectante y Verónica dijo, ya no quiero tocar más el violín. Su mamá, que estaba en la primera fila, le hacía gestos con sus manos. Verónica, toca el violín, Verónica, toca el violín. Que no, que ya me ha aburrido. No quiero tocar nunca más el violín. Quiero vivir aventuras. Pero la mamá no se lo podía creer. ¿Pero qué dices, Verónica? Toca el violín. Venga, vámonos a casa. La mamá de Verónica se llevó a Verónica a su casa y allí en la cocina de la casa le comenzó a decir que por qué no tocaba aquel violín que era famosa en el mundo entero, que era la mejor haciendo aquella música. Pero Verónica le dijo que no, que ella quería vivir aventuras y que se quería ir a la selva. ¿Pero qué dices, Verónica?, decía su mamá. Los animales son muy peligrosos, hija. No, mamá, todo el mundo sabe que la música amansa a las fieras y yo sé hacer música. Si no me crees, ven que te lo demostraré. Y se llevó a su mamá al zoológico. Como era famosa, dejaron entrar a Verónica en una de las jaulas de las fieras del zoo, en la de los leones. La mamá de Verónica agarraba los barrotes pensando, ay, se van a comer a mi hija, se van a comer a mi hija, se van a comer a mi hija. Y de repente uno de aquellos leones se puso en pie, vio a Verónica, le vio como un plato apetitoso y se fue acercando y acercando y acercando con claras intenciones de desayunar. Pero entonces Verónica sacó su violín y comenzó a tocar aquella música que era tan bonita y tan triste y tan bonita, que, me creáis o no, sé que los pequeños me vais a creer. Aquel león, al escucharla, se tumbó, escuchó y comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. ¿Ves, mamá?, dijo Verónica, la música amansa a las fieras. Y así tuvo que dejar a Verónica ir a cumplir aquel sueño de vivir aventuras en la selva. Se embarcó en un gran barco y después de días y noches, aquel barco con Verónica llegó al lugar donde estaba la selva. Allí, como era una niña famosa, le recibieron las autoridades y también cuatro cazadores fuertes y valientes que iban a acompañar a Verónica a la selva. Claro, no iban a dejar que una niña tan pequeña y siendo famosa entrara en un lugar tan peligroso. Y Verónica comenzó a caminar por la selva. Detrás llevaba su violín. Pero, ¿sabéis? Después de mucho andar, no sentía la necesidad ni las ganas de tocar aquel violín. Ella iba pendiente, buscando cualquier movimiento para ver si era una de esas fieras que estaba deseando ver. Pero allí, en aquella selva, parecía ser que no había nada. De vez en cuando pasaba por allí alguna lagartija, alguna mosca, pero poco más. Y Verónica comenzó a decepcionarse, a aburrirse y a decir, vaya, en esta selva no voy a vivir aventuras. Pero de repente, cuando llegaron a un claro de aquella selva, de repente, Verónica vio como por su izquierda aparecía un jaguar, liso, con los ojos puestos en ella. De repente, en el lado derecho saltó un tigre y se fue acercando a Verónica. Verónica veía el jaguar, veía el tigre y decía, pues esta sí que es una aventura. Y luego miró hacia adelante y vio que por allí se acercaba un puma. Ay, sí que son aventuras, menos mal que tengo aquí a los cazadores. Y cuando se dio la vuelta, no vio nada. Los cazadores, 4 fuertes y valientes, habían salido corriendo, huyendo, muertos de miedo. Y en aquel lugar, a su espalda, apareció otro tigre, aún más grande que el otro. Verónica pensaba que aquel iba a ser su final. Pero entonces se acordó del violín y del zoo. Y sacó su violín y comenzó a tocar la música. Tenéis que saber, chicos y chicas, que aquella melodía que salió del violín de Verónica en aquel momento fue bonita, pero no triste. Verónica por fin estaba viviendo las aventuras que había querido. Y entonces la música que sonó fue muy bonita, pero también fue muy alegre. Y aquella música, lo creáis o no, sé que los chicos me vais a creer,
Aquella música hizo que los animales, el puma, el tigre o los tigres y aquel jaguar comenzaran a bailar y a bailar entre ellos. La música inundó la selva, cruzó las ramas de los árboles, llegó a los oídos de las aves que también acudieron y el resto de animales de la selva llenaron aquel claro y siguieron bailando y bailando y bailando al son de la música alegre y bonita de Verónica. Pero entonces, cuando más alegre estaban todos los animales y más contenta estaba Verónica, un viejo león saltó de un matorral y cayó, comiéndose a Verónica y comiéndose a su violín. De repente todos los animales, al escuchar el silencio, se quedaron mirando al viejo león y le dijeron: ¿pero qué has hecho? Era la música más bonita y más alegre que nunca habíamos escuchado. Y el viejo león movió su vieja zarpa, se la puso en su viejo oído y con su vieja voz dijo: «Perdonad, ¿me habéis dicho algo?». Chicos y chicas, así fue como la música de Verónica se apagó. Sin embargo, chicos y chicas, tenéis que saber que hoy en día las calles, quizás por ese motivo, no estén llenas de gente que cante y que baile feliz. Sin embargo, sé bien que vosotros y vosotras haréis como Verónica. Haréis música alegre y bonita para que este mundo sea también alegre y bonito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entre estanterías no hay tonterías. Entre estanterías hay muchas palabras, algunas de ellas, o casi todas, mágicas. Y eso precisamente me recuerda a una historia. Cuando yo era pequeño era muy gordo. Bueno, como ahora, pero al ser más bajito, aún era más gordo. Resulta que un día iba caminando de la mano arrugada de mi abuela Concha por la calle de mi ciudad, en un día de Navidad, de esos en los que la gente va corriendo de un lado para otro con un montón de cosas y deprisa. Y de repente mi abuela, que era ya muy vieja y no tenía fuerzas casi ni siquiera para llevar su bolso, de repente mi abuela Concha me cogió así con sus brazos, me subió a lo más alto de sus hombros, me sentó y allí en mitad de la calle dijo una palabra: ¡prodigio! ¡Mi nieto es un prodigio! Todo el mundo, al escuchar aquella palabra que yo nunca había escuchado, prodigio, de repente hizo que la gente se parase, se detuviera, me mirase a mí, y yo, muerto de la vergüenza, rojo, le dije: abuela, pero un ¿eso qué es, abuela? Y mi abuela miró hacia arriba y dijo: ala, es un prodigio, venga chico, haz algo que tú sepas hacer, solo tú. Y entonces, cuando yo vi que todo el mundo me miraba a mí, estaba allí esperando que hiciera algo, pues tuve que hacerlo. Así es que cogí un dedo, cogí dos, cogí tres, cogí cuatro, y al ver que estaba todo el mundo expectante, lo intenté con 5, moví mi mano y, lo creáis o no, sé que los pequeños me vais a creer, moviendo los 5 dedos, me los metí por un solo agujero de mi nariz. La gente, cuando vio aquel espectáculo, reaccionaron. Las mamás y los papás tapaban con sus manos los ojos de los niños para que no vieran. Los niños se escabullían y me miraban y empezaban a aplaudir diciendo: ¡ay, lo ha conseguido con 5! ¡Es increíble, es increíble, es increíble! Allí se formó un espectáculo tan grande, hubo tanto alboroto alrededor mía que tuvo que llegar la policía y empezar a desalojar a la gente. Venga, caminen, circulen por la calle, no se pueden quedar aquí. Y entonces mi abuela, yo no sé de dónde sacó las fuerzas, porque
que casi no podía con su propio bolso, me volvió a agarrar, me bajó de sus hombros, me acarició así en la cabeza y me dijo, muy bien, un poco cochino, pero muy bien, era eso lo que tenías que hacer. Y entonces yo miré a mi abuela y le dije, abuela, pero eso que has dicho, ¿qué es, abuela? ¿Qué significa esa palabra? Nada, es una palabra mágica. Abuela, ¿tú sabes palabras mágicas? Le dije mirando muy serio a mi abuela Concha. Abuela, ¿tú sabes palabras mágicas y nunca me las has dicho? ¿Eres una bruja? No soy una bruja, pero sé palabras mágicas. No, abuela, palabras mágicas no son esas. Son abracadabra, pata de cabra, no sé, pero esas no. No, hijo, dijo, palabras mágicas son las que hacen que la gente cambie. Y yo entonces miré a mi abuela, recordé lo que había hecho y dije, pues sí, abuela, es verdad, tienes razón, porque todo el mundo se ha parado cuando ha escuchado esa palabra y se ha quedado como unas estatuas mirándome a mí, esperando que yo hiciera algo, abuela. Por favor, ¿me enseñas otra palabra? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y repetí muchas veces esa palabra y mi abuela me dijo, ala, ya está, sí, lo haré. Y entonces me agarró fuerte de mi mano. Yo sentí sus arrugas tocando mi mano suave y lisa. Y entonces vi que por la acera se acercaba un señor muy delgado. Estaba así como blanco. Caminaba con la cabeza agachada, muy triste, muy apagado, como sin ganas de nada. Y cuando pasó por al lado nuestra, mi abuela me agarró la mano, me la apretó fuerte y me dijo, ya verás. Y le dijo una palabra, pero muy bajito, casi susurrándosela. Le dijo, hermoso. Y cuando aquel hombre escuchó aquella palabra, hermoso, de repente, yo, que había girado la cabeza, vi que aquel hombre cambiaba. Parecía que se transformaba, porque de repente ya no estaba así tan agachado y mirando al suelo. De repente se puso muy erguido, mirando hacia adelante e incluso giró su cabeza. Y yo vi que sus ojos le brillaban, que se le había dibujado unos cachetes sonrojados y que había sonreído. Y entonces le dije, abuela, que es verdad que esa palabra ha cambiado a ese hombre. ¿Cómo lo haces, abuela? Por favor, enséñame más palabras mágicas, por favor, por favor, por favor. Y claro, yo, que era pequeño, quería aprender palabras mágicas que fueran malas. Sí, quería convertir a gente en sapos, en culebras y todo eso. Y mi abuela me dijo, no, hijo, yo también sé las palabras mágicas malas, pero esas no te las voy a enseñar. Se llaman insultos y sirven para hacer cambiar a la gente, pero no me gusta cómo les deja. Así es que te enseñaré una palabra mágica regular. Y yo, abuela, no puede ser. Puede haber palabras mágicas buenas y malas, pero regulares, abuela, eso me estás mintiendo. Y entonces mi abuela me dijo, ala, calla. Y me agarró de nuevo la mano. En ese momento, por donde íbamos, pasaba el autobús que iba a casa de mis padres y nos subimos en él. Cuando llegamos dentro del autobús, todas las ventanas estaban cerradas porque hacía frío. El autobús estaba repleto de gente y mi abuela me agarró la mano, me la apretó y me dijo, ahora atento. Y de repente mi abuela movió así su nariz y empezó a mirar hacia todos los lados, a la gente. La gente vio a mi abuela que movía la nariz. Y de repente mi abuela dijo esa palabra mágica regular. ¡Pedo! Y de repente yo vi como todo el mundo cambió, porque de repente todas las personas que llenaban el autobús hicieron lo mismo que mi abuela. Movieron su nariz y comenzaron a mirarse unos a otros y a decir, uy, seguro que ha sido ese niño, uy, seguro que ha sido el conductor, uy, seguro que ha sido aquella señora. Y de repente abrían las ventanas y entonces yo, riéndome, me bajé del autobús con mi abuela porque habíamos llegado a la parada de mi casa. Ay, le dije, abuela, es verdad, también sabes palabras mágicas regulares. Y enfrente de mi casa hay un jardín, un parque, y allí hay césped. Aquel día recuerdo que me tumbé con mi abuela allí en el césped antes de entrar y como estaba húmedo porque había llovido días antes, me acurruqué así en el pecho de mi abuela y agarrando y sin dejar de acariciar las manos arrugadas de mi abuela, le dije, abuela, te quiero. Y ahí, en ese preciso instante, yo descubrí que también, con 6 años, sabía palabras mágicas,
porque de repente, cuando aquel te quiero entró por los viejos oídos de mi abuela, a mi abuela se le dibujaron unos cachetes sonrojados, una sonrisa, la mano le temblaba y me la apretaba y vi cómo se le escapaba de su ojo una lagrimilla que resbalaba por su piel arrugada y me dijo, yo también te quiero. Y chicos y chicas, desde aquí os invito a que digáis palabras mágicas. Muchas, como digo, están encerradas en los libros de las estanterías, pero muchas otras están encerradas en vuestros corazones. Animaros a decir palabras como las que yo aprendí aquel día. Te quiero. Por ejemplo, ahora cuando acaben estos cuentos, buscad a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos y probad a decirles te quiero. Ya veréis como mínimo que sonríen y mínimo que os miran con ojos brillantes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.